Usted de alguna manera pues había mostrado ciertos reparos de lo que pueda ocurrir en torno a la libertad de Fujimori. Cuéntenos, finalmente esto se ejecutó, ¿el gobierno ha decidido de algún modo acatar lo que había dispuesto el Tribunal Constitucional, llámese la libertad de Alberto Fujimori? ¿Cómo ahora ya, a la luz de los hechos, interpretamos toda esta crítica situación que vive el país? Bueno, lo que sucede es que en este tema Perú nuevamente va a construir un capítulo más de un ámbito de evaluación del derecho a nivel internacional en materia de derechos humanos, pero no en un buen capítulo, sino un capítulo que eventualmente sea negativo para nuestro país y con incidencia para el resto de países de la región, especialmente porque creo que va a haber una proyección bastante negativa. Pero no debo dejar de negar que eventualmente la mayor parte de las opiniones tienen razón, tanto de tirios como de troyanos, porque el problema es bastante complejo. Pero hay una premisa muy básica en el contexto político. Piensa mal y acertarás. El gran problema acá no es solamente técnico, es también de una perspectiva geopolítica. ¿Y esto por qué? Si ustedes revisan los países latinoamericanos, sobre todo, que han incumplido decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que no son aliados favoritos de Estados Unidos, llámese México, Brasil, Argentina, porque evidentemente Estados Unidos tiene muchísimos intereses en esos países, los demás países son sancionados. Y son sancionados de la peor manera, debido al límite de la actividad comercial. Llámese Y Venezuela y Nicaragua, en el por año ejemplo. 2024 que tenemos, la apertura de un nuevo puerto para China. Entonces, el contexto peruano, principalmente con el caso Fujimori, nos dice, tienen razón en parte los abogados que estando en el Tribunal Constitucional han sustentado esta libertad, sí. ¿Por qué? Porque Fujimori es una persona natural, un sujeto que ha sido condenado por la justicia peruana, no por la Corte Interamericana. La Corte Interamericana juzgó al Perú, indicó que a Fujimori se le sancione, pero recuerden, eso no fue una condena de la Corte. Ahí vamos dándole la razón al Tribunal Constitucional en parte. Vamos dándole la razón a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Hay una obligación del Perú de cumplir la sentencia de la Corte? Sí, sí la hay. Además, en el mismo auto del TC se especifica que el Tribunal Constitucional acata las decisiones de la Corte. Pero un momento, la decisión de la Corte está en que el Perú sancione a los responsables por delitos de lesa humanidad, ¿correcto? Pero un momento, el delito que se ha sancionado con esa categoría no estaba en el Código Penal en ese momento. Luego se incluyó. Recuerden que en el Perú tenemos un principio que se llama legalidad. Por lo tanto, parece un juego de palabras, pero esto es un elemento sumamente técnico. Hay pues una fisura, un espacio gris entre lo que es la decisión natural del Tribunal Constitucional del Poder Judicial de evaluar casos en el Perú y otra sobre la facultad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que para ser sinceros, donde viene mi preocupación es en lo que vaya a desarrollar, porque no hay reglas, porque no hay un mandato, porque no hay norma, porque no se ha desarrollado nada. Y le voy a dar un punto muy particular que casi nadie ha podido evaluar. La Corte Interamericana, para pronunciarse, necesita de todos los magistrados. Ojo, lo que acá tenemos es el pronunciamiento del presidente de la Corte Interamericana. El presidente de la Corte Interamericana no representa jurisdiccionalmente a la Corte, solamente la representa en términos diplomáticos, institucionales, mas no actúa de modo unilateral frente a un país. Correcto, es cierto, el reglamento dice que puede coordinar. Lo pueden hacer a través del correo electrónico o lo pueden hacer a través de las comunicaciones vía WhatsApp. Hoy por hoy la interacción es absolutamente natural. Prueba de ello es que nos estamos comunicando. Pero un momento, la Corte
para efectos de legalizar y legitimar este pedido al Perú de abstenerse, debía ser también formal. Y eso va a ser un argumento para que en el Perú se diga, momento, Corte Interamericana, usted no está actuando correctamente porque me está ordenando hacer algo que ya hice y que es su primer mandato, condenar a Fujimori. Segundo, usted me dice que no aplique el indulto inmediatamente porque asume que hay una condena en ejecución. Pero pregunta, el país está cumpliendo la ejecución de la condena. Ya hemos condenado a Fujimori. Fujimori no ha sido condenado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ese espacio gris va a provocar que a partir de ahora la Corte Interamericana defina en cualquiera de los casos en los cuales se evalúa la responsabilidad de un Estado sanciones mucho más graves y probablemente le impongan a los países de ahora en adelante una condición mucho más estricta de lo que implica un cumplimiento de sentencia. Y estamos creando derecho convencional. Y esa es la preocupación, porque cuando tú tienes un órgano supranacional sin límite, por ahí que se van a generar situaciones que evidentemente no nos van a convenir y que en el ámbito jurídico probablemente también generen nuevos conflictos. Ajá. Por espacios grises en las cuales digamos, un momentito, ¿y cómo se ejecuta la sentencia? Pero veamos que ha existido. El caso Fuentevecchia contra Argentina nos permite decir que ya un país incumplió la sentencia de la Corte. Por decir, esto es una cuestión ordinaria, no se juzgó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos a una persona, por lo tanto somos autónomos. Ese es el gran detalle. Estamos en una zona gris. Exacto, a eso vamos. Y si estamos en una zona gris y en este caso el Perú decidió estar en uno de los lados, en este caso, o sea, respetando su justicia interna, la justicia peruana en este caso, la pregunta es, ¿cómo quedan los derechos humanos? Considerando, ojo, que Dina Boluarte justamente está siendo juzgada, ¿no?, por estas muertes que hubieron en las protestas sociales, más de 50 personas que murieron. Tal vez está llenando el camino como para también alejarse un poco de la Corte de San José, del HID, del CIDH. No creo. Renunciar al sistema supranacional involucraría un error técnico y además una condición a nivel de derecho internacional imposible. ¿Cuál es el error técnico? Veamos nuestra Constitución. Artículo 205. Estamos vinculados. Tendríamos que derogar eso. Doctor Bermúdez, sin embargo, yo no hablo de retirarnos, de apartarnos de la Corte, sino yo hablo en el sentido de no acatar sus órdenes, pues. O sea, simplemente un juzgado agarra, exculpa a la presidenta Dina Boluarte y ya, pues la justicia peruana resuelve su pleito sola y ya no hace caso a lo del tribunal, a lo de la Corte Interamericana, pues. Por ejemplo, a eso me refiero. Generan precedentes. Acá viene el gran detalle, que hay muchísimos elementos por analizar. Primero, la Corte Interamericana no tiene ningún pronunciamiento sobre Dina. Es la Comisión Interamericana. Ojo. La Comisión Interamericana es algo así como Ministerio Público y la Corte como una Corte Suprema, ¿correcto? El gran detalle es que cuando se llega al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el mecanismo por el cual se llega es sumamente fácil y sencillo. El detalle está que cuando se llega a la comisión, ese procedimiento en la comisión puede tomar unos 5 o 8 años. Fácilmente. Si es que la comisión decide denunciar al Estado agresor, imaginémonos que sí evidencien elementos negativos contra Dina Boluarte, recién llegará a la Corte Interamericana. Pero hay un pequeño detalle. Para que llegue eso a la Comisión Interamericana como denuncia, el Perú ya debió haber terminado sus instancias judiciales. Y en el Perú todavía no se ha iniciado ninguna instancia judicial, porque lo que ha presentado la fiscal de la Nación es absolutamente improcedente. Y es improcedente porque ni siquiera quien debe ser el defensor de la legalidad leyó la Constitución. Al presidente en ejercicio, sin importar nombre, persona, género,
se le debe respetar su alta investidura. No importa cómo haya llegado, ya es presidente. Y se tiene que cumplir el artículo 117. Y señores, todo lo que es delito común no entra en ese artículo. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a hacer el Congreso de la República? Si no lo hizo inmediatamente, lo va a hacer en los próximos días, cumpliendo el procedimiento formal. Declarar improcedente el pedido del Ministerio Público de generar un antejuicio político. ¿Por qué? No cumple la Constitución. Obsérvese esto. La Fiscalía de la Nación, quien debe defender el ámbito de legalidad, no sabe leer la Constitución. Doctor Bermúdez, por lo tanto, sí. Para que llegue a la comisión, todavía estamos muy lejos. Doctor Bermúdez, tengo que ir a una pausa. Para muchos, sobrevivencia política de muchos sectores, sobrevivencia en torno al caso Fujimori, que salió de la nada, ¿eh? Nadie se imaginaba, nadie tenía mapeado que esto iba a ocurrir, ¿correcto? Porque todos estábamos enfrascados en lo que hacía el Congreso, en el escándalo de la fiscal de la Nación, en los cuestionamientos al gobierno. Esos eran los temas políticos de agenda. Lo de Fujimori salió de la nada y para muchos, reitero, sobrevivencia política, ¿no? Todos han jugado aquí sus fichas y las han movido como han podido. Nos vamos a una pausa comercial y regresamos justamente porque el día de hoy también estuvo la fiscal de la Nación frente a la Junta Nacional de Justicia. Ayer se sintió muy cómoda en la Comisión de Fiscalización del Congreso. Es más, no solamente llegó con Jorge del Castillo como abogado, sino muchos congresistas se convirtieron casi en sus defensores. El día de hoy, cuando estuvo en la JNJ, en la Junta Nacional de Justicia, bueno, simplemente dijo, no voy a hablar, me retiro porque siento mis garantías lesionadas. Y se retiró, sin decir una palabra. Conversamos con el doctor Bermúdez, destacado constitucionalista, con el regreso, tras la pausa comercial. Volvemos. Bien amigos, continuamos con ustedes, conversamos con el doctor Manuel Bermúdez, destacado constitucionalista, respecto pues a esta liberación del expresidente Alberto Fujimori. Finalmente se ejecutó el indulto dado en algún momento por Pedro Pablo Kuczynski, pese a algunas observaciones que hay en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como bien dicho el doctor Bermúdez, hay una zona gris, diversas interpretaciones, diversas posiciones, nuevas discusiones jurídicas al más alto nivel se desplegarán. Sin embargo, ya en el plano interno, el caso Fujimori no estaba mapeado, al menos de la manera en que se han desarrollado los hechos, tan rápido, ¿no? Porque todos estábamos enfrascados en lo que hacía el Congreso de la República, en lo que ha venido haciendo re mal el Congreso, en la investigación contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en la inercia que existe en este gobierno de Dina Boluarte, pero lo de Fujimori no estaba mapeado, doctor Manuel Bermúdez. Surgió de la nada y para muchos cortina de humo o un aprovechamiento político así tal cual, reloj suizo por parte del fujimorismo. ¿Cómo interpreta usted todo este escenario, al menos cronológicamente hablando? A ver, en políticas no hay casualidades. Esto no es un tema judicial, esto es un tema político. Primero, porque vamos a ver, un juez de Ica pregunta, ¿Fujimori está en Ica? ¿Estaba en Ica? ¿Fujimori fue juzgado por la Corte Superior de Justicia de Ica? No, ¿sí o no? Para nada. Acuérdense que antes ya había sido planteada una habeas corpus en la selva. Y paradójicamente ahí se decretó que no tenía ese juez competencia. ¿Cómo es que entonces en una ciudad ajena a Lima, otro juez sí tiene competencia? Suena raro. Pero recuerden, el caso Fujimori es absolutamente extraño. Extraño desde el contexto del indulto, porque el indulto, acuérdense que es una facultad presidencial. El que siempre haya existido un procedimiento es porque la presidencia nunca prestó atención a este tipo de gracias. Pero la Constitución dice que es una gracia, y como gracia se la puede dar a cualquiera. Recuerden, Alan García indultó muchísimos narcotraficantes apristas. Claro. Entonces, es absolutamente coherente en ese sentido. Recuérdese además que cualquier situación ya de una naturaleza mayor nivel exige una amnistía por parte del Congreso de la República, cosa que, por cierto, también se quiso hacer en paralelo varias veces. Nunca se pudo hacer. Es más, durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, cuando Keiko Fujimori tenía mayoría absoluta, nunca llegó a plantear esto, porque evidentemente estaba en el juego político la conveniencia de Keiko
de mantener a su padre preso. Es más, en este juego político, y no quiero ser ave de mal agüero, a Keiko debería tener una diligencia sumamente humana, no solamente hablando de hijas, sino una diligencia extremadamente humana con su padre. Porque si ahorita el señor tiene una situación grave en el ámbito de la salud, quien realmente va a ser perjudicada por esta situación va a ser ella misma. Así que esto no es que no estaba previsto, esto ya se venía a venir, lo que pasa es que recién explotó, y explotó justamente con un tribunal constitucional que fue modificado del anterior tribunal constitucional, que era evidentemente mucho más próximo al ámbito, como quien dice acá coloquialmente, de los caviares. Se alinearon absolutamente contrario. Se alinearon los astros para el fujimorismo, ¿no? Tenían un tribunal constitucional ya acorde a las pretensiones, esperaron simplemente el escándalo, ¿no? Que pueda un poco enturbiar todo, como él es la fiscal de la nación, pusieron en jaque al gobierno, porque si el gobierno también se tiraba para atrás y obedecía las recomendaciones de la Corte Interamericana, ojo, en el Congreso le daban Waterloo con esta acusación constitucional dada por la fiscal de la Nación. Así que todas las piezas en su debido sitio, por eso digo, los planetas se alinearon para el fujimorismo y Fujimori finalmente salió libre, ¿no? Porque Patricia Benavides, reiteramos, también jugó un papel importante en ese sentido, ¿no? El día de hoy estuvo ante la comisión en este caso ante la Junta Nacional de Justicia y no dijo nada, pese a lo que ayer se despachó como quiso. Señor Bermúdez. Pero recuerde, mi querido doctor, la fiscal de la Nación es quien analiza la legalidad en el país. Pregunta, en todo este entuerto del Tribunal Constitucional con el caso Fujimori, ¿alguna vez escuchamos la opinión, la posición, una declaración formal del Ministerio Público sobre este tema vinculado a la legalidad? Nunca, ¿no? Efectivamente. Ahí se va a dar cuenta. Si usted revisa Tribunal Constitucional todas las demandas de inconstitucionalidad presentadas desde el año 2001 en la que regresa la democracia, señor, no existe ninguna demanda de inconstitucionalidad promovida por el Ministerio Público, que es el ente que evalúa la legalidad. La pregunta es, ¿y por qué? Porque es muy sencillo. Si el Ministerio Público presenta una demanda de inconstitucionalidad y pierde el caso, ¿cómo quedarían ellos a nivel institucional? El ente que debería vigilar la legalidad no sabría interpretar la legalidad. Por eso es que nunca presentaron una demanda de inconstitucionalidad y por eso es que nunca participan cuando hay entuertos de naturaleza constitucional. Se lo digo directamente. Por ejemplo, Ministerio Público emitió alguna opinión cuando hubo, por ejemplo, esto de la denegatoria fáctica. No, ¿sí? Nada. Ministerio Público se pronunció cuando disolvieron el Congreso de la República en el año 2019. No, ¿sí o no? Tampoco. Ministerio Público se pronunció en algún momento con el tema de la renuncia de PPK o eventualmente la compra del indulto por parte de Kenji Fujimori con respecto de PPK. Nunca. Ministerio Público prácticamente para lo único que se limita es para cuestiones triviales, muy ordinarias, cuando en esencia en materia constitucional nunca interviene. Y no es solamente con esta fiscal, esto es una cuestión histórica desde 1979. Correcto. Nunca han intervenido. Doctor Bermúdez, para terminar, el día de hoy ha salido el ministro de Justicia con el ministro de Relaciones Exteriores como representantes del gobierno para explicar lo que ha sucedido y ellos en resumen han manifestado: ratificamos la firme adhesión del gobierno de Perú a la Convención Americana sobre Derechos Humanos que garantiza la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad. Esto es lo que ellos manifestaron en resumen, ¿no? en esta declaración que han dado hace algunos instantes. Sí, es una declaración muy simbólica. El gran detalle está que el poder ejecutivo, por cuestiones administrativas, debe cumplir lo que el otro poder ejecutivo ha determinado. En este caso, lo que determinó el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.
Por eso que ellos mismos no pueden decir, yo no voy a acatar, porque existe un mandato que es implícito de respetar lo que anteriormente se ejecutó por cuestiones administrativas. Por eso que el Poder Ejecutivo en este gobierno no ha dicho nada, porque sabe que eventualmente quienes tienen que intervenir ahora en un contexto totalmente distinto son las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta en el sistema interamericano. ¿Por qué? Porque ya el contexto local ya terminó. Se ejecutó la sentencia, ojo, se ejecutó la sentencia peruana de la Corte Suprema. Lo que es sentencia de la Corte Interamericana a nivel de ejecución, estamos nosotros presentando y declarando cómo se está ejecutando. El gran detalle es que el Perú, a través de Cancillería, le va a decir a la Corte Interamericana, señores, condenamos a Fujimori, cumplimos una parte de la sentencia que nos impusieron. Nosotros ya condenamos a Fujimori y él está en un contexto, bueno, estaba en un contexto de cárcel privada en Barbadillo. Cumplimos. Viene otro gran detalle. Fujimori no ha cumplido con las reparaciones. Exacto. Debe 51 millones de soles. Exacto. Eso no lo hemos cumplido. Pero un momento, esa es obligación de él, no del Estado peruano. Ojo, ahora, es distinto. En resumen, sí, para terminar, respuestas cortitas, se me ve el tiempo. La Corte Interamericana, cuando asuma, porque las víctimas van a accionar ante la Corte Interamericana puede de alguna manera enmendarle la plana de acá a algún tiempo a la justicia peruana y decir al Tribunal Constitucional y decirle, este señor, el señor Fujimori, debe retornar a la cárcel para cumplir su pena. Ese es el gran detalle. Acuérdese que la Corte Interamericana tiene un activismo muy elevado contra los estados. Y lo más probable es que sí lo imponga, ¿correcto? No por una cuestión técnica, sino sencillamente para imponer una jurisdicción sobre lo que se llama una jurisdicción rebelde. Perú no es lo mismo que Argentina, Perú no es lo mismo que México, Perú no es lo mismo que Brasil. Entonces, estamos condicionados a esta situación. Puede ocurrir. Argentina se libró porque sencillamente es Argentina. Poder político, poder económico, distinto al que nosotros tenemos. Correcto. Perú, siendo sinceros, no tiene esas capacidades. Pregunta final, en breve. Mañana se está conmemorando, lo ha decretado el gobierno de Dina Boluarte, el Día de la Institucionalidad del Estado de Derecho y de la Defensa de la Democracia. En resumen, con esto termino, doctor Bermúdez. ¿Qué comentario como constitucionalista que mañana se esté declarando este Día de la Institucionalidad del Estado de Derecho y de la Defensa de la Democracia? Un ridículo completo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Bermúdez. Un abrazo fuerte, un abrazo a la distancia. Hasta otra oportunidad. Muy buenas noches. Muchas gracias. Un gusto. Doctor Manuel Bermúdez estuvo con nosotros, destacado constitucionalista, haciendo el análisis pues de esta noticia, que es la liberación de Alberto Fujimori, un umbral, una nube gris allí, unas indecisiones que puedan existir en torno a estos, unos a favor, unos en contra, pero ya, lo cierto es que está libre. Veremos qué ocurre mañana. Veremos qué ocurre en las próximas semanas. Y ojo, el gobierno de Dina Boluarte, reiteramos, está muchas veces contra la pared en algunas decisiones. No tiene posibilidad de maniobra, no la tiene.